Bueno, antes que nada, hola. Eh, la idea de estos videos es más que nada para aquellos que se perdieron la clase o que por alguna cuestión de contingencia los profesores estamos como un poco obligados también nos sentimos obligados en la necesidad de trasladar el material que sea fácil a la casa. Más que nada, la idea era salir un poco esto de la guía de preguntas, de un trabajo, una fotocopia y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad que me parece mucho más interesante hacer un video como para que ustedes puedan después desarrollar. La idea es también hacerlo desde YouTube para que todos puedan ir comentando abajo. Abajo ustedes pueden comentar las preguntas que tengan, el material que quieran aportar, lo que quieran, ¿no? No lo voy a especificar a ningún curso porque tengo varios. Mucho laburo, pero bueno, la idea es trabajar estos temas de manera más fácil, ¿no? Porque también hay que trabajar con mucha imagen, con otros textos, así que bueno, vamos a empezar así rápido. Bien, la idea de trabajar hoy tiene que ver más que nada con un concepto que se trabaja mucho en el segundo trimestre y en geografía del sexto, que es el concepto de base natural, básicamente, ¿no? Esto de la base natural, de los bienes comunes, de los recursos naturales, son todos conceptos que son muy nuevos, por decirlo de alguna manera. Antes no se estudiaba de esta manera, era más que nada hacer una clasificación, hablar un poco de ecología y bueno, y como que contaminar está mal, ¿no? La idea es salir un poco de eso y hacerlo como más complejo, decir, bueno, obviamente que un daño irreparable sobre la naturaleza tiene consecuencias gravísimas para después para la sustentabilidad de las sociedades. Entonces, vamos a tratar de complejizar un poco por qué y cómo esto se materializa, porque no es que solamente tiene que ver con una cuestión de contaminación, sino que también tiene que ver con la subsistencia, escuchen bien las palabras, con la subsistencia de algunos grupos sociales. Estos grupos sociales que son los más vulnerados, que serían, digamos, los pueblos originarios, los principales vulnerados de todos los que son los que llamamos mega emprendimientos. Y otro grupo social que también es muy vulnerable, que son las economías regionales. Esto de economía regional es un concepto más del primer trimestre, tiene que ver con estos emprendedores de bajos recursos que tratan de sostener una actividad económica para poder sobrevivir, básicamente, ¿no? En vez de estar teniendo por una cuestión geográfica también, ¿no? Porque si bien los emprendedores del casco urbano tienen como, digamos, facilidades para poder llevar a cabo un kiosco, un almacén, un supermercado, una ferretería, lo que sea, ¿no? Pero después hay otros grupos sociales que por cuestiones geográficas están muy alejados de estos centros urbanos, entonces tienen que buscar una forma de vida o sostener una forma de vida que tradicionalmente se da en ese espacio geográfico, ¿no? Ese conocimiento cultural entendiéndose como un concepto que tiene que ver con trasladar una forma de vida, de sostenerse, de trabajar, para poder sobrevivir. Entonces, bueno, estos grupos tratan de mantener este tipo de tradición como para poder sostener su vida a lo largo del tiempo, ¿no? No tiene que ver con que sea una situación precaria a veces o que tenga que ver con una situación de extrema pobreza o sea, está combinado por varios factores. La pobreza se puede dar la situación de trabajo precario, pero hay grupos sociales que han tenido experiencias muy interesantes para poder especializarse en el trabajo y tener un trabajo digno y salir de la pobreza a través de eso, ¿no? Como que la herramienta que encontraron para poder salir de la pobreza fue el trabajo organizado como comunidad, utilizando sus conocimientos tradicionales. Bien, esa sería un poco la síntesis de esta situación, ¿no? Entonces, como para resumir, vamos a trabajar con un grupo vulnerable, vamos a trabajar con experiencias de economías regionales muy interesantes, como una respuesta ante la pobreza. Ante la pobreza, ante la desigualdad, a la polarización social que hay. Entonces, para hablar un poco de esto, también es necesario pensar algunos conceptos que son muy básicos de la geografía y que tienen que ver con el concepto de la base natural.
¿Mm? ¿Qué es la base natural? Yo ahora les paso con una imagen, pero la base natural, a simples palabras, sería aquello que la Tierra tiene para ofrecer, si pongo todo entre comillas, ¿no? Que la Tierra como planeta tiene para ofrecer con sus ecosistemas, con sus ambientes, determinadas cosas naturales. ¿Mm? Estas cosas naturales, que puede ser un suelo, una montaña, los árboles, un río, todas estas cosas naturales, son aprovechadas después por la sociedad, ¿no? En determinados tiempos y a lo largo del tiempo. Entonces, esta base natural, donde tenemos un clima, tenemos un relieve, tenemos un tipo de río, un tipo de forestación, un tipo de fauna, tiene que ver justamente con todo lo que va a suceder después a largo plazo. ¿M? ¿Por qué digo a largo plazo? Porque hay veces que estos elementos de la naturaleza no son tocados por la sociedad en un momento, entonces son tocados en otro momento. Bien, pero sí que son sometidos a estudios científicos, que son sometidos a investigaciones para determinar después cuál es el tipo de uso que puede tener a un futuro. Esto se hace todo un trabajo previo, que lleva décadas en algunos casos, y que bueno, después efectivamente son aprovechados. Hay cosas que no fueron usadas en su debido momento, como el petróleo, y que después de investigaciones, de experiencia, ya hoy son el bien material más comercializado en el mundo, ¿no? En lo que rige la economía global. ¿M? Y por lo cual Estados Unidos también tiene mucho interés como principal productor, si se le quiere decir, en su territorio o en otros territorios. Entonces, tenemos una base natural que cuenta con estos elementos, que son sujetos a constantes investigaciones científicas, que estas investigaciones científicas casi siempre están llevadas a cabo por empresas para determinar después la viabilidad, es decir, si es viable o no ese elemento a futuro, y que después, bueno, la idea de todo esto es poder determinar si eso va a servir en un futuro como ya un recurso natural. O sea, pasamos primero de que la base tiene una base natural con cosas naturales que pueden ser, que están sujetas a investigación y que pueden ser después llevadas a cabo como un recurso. Mientras tanto no es una base, perdón, no es un recurso, es una base, son cosas, ¿está? Y esas cosas van a ser después accionadas, es decir, se le va a aplicar acción social, es decir, la sociedad le introduce una metodología, una técnica, para volver esas cosas naturales en cosas artificiales. Y para eso necesita transformar esta base natural, en un recurso. Esto es muy importante tener en cuenta, porque hay veces como que decimos que las cosas y los recursos son lo mismo, y no es lo mismo. ¿Por qué? Primero porque las cosas naturales tienen que ver más que nada con que siguen perteneciendo a una lógica de la naturaleza. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiere decir que responde a una situación que la naturaleza va produciendo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la montaña. En la montaña, si no es utilizada como fuente de recursos, va a quedar siendo una base natural. Es decir, sigue siendo la base natural. Todo va a tener base natural, pero no es explotada por sus recursos. A pesar de que tiene un suelo, un relieve, puede tener también un bosque que se lo puede explotar, pero si no es explotado, ese bosque no se transforma en un recurso. ¿Se entiende esta diferencia? Es como que primero se necesita determinar que ese territorio con esa base natural es una fuente de recursos. Si no es determinado como una fuente de recursos, va a pertenecer al mundo de las cosas naturales con su base natural, ¿no? Ahora, cuando pasa a recurso, ya tiene una lógica totalmente distinta. Obviamente se sigue teniendo en cuenta todos los factores naturales, pero también hay que tener en cuenta ya factores económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se transforman en objeto, ¿m? Las cosas se transforman en objetos, ese objeto podrá parecer natural, pero ya es artificial. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo saco todo el bosque de la montaña y a ese bosque le empiezo a plantar soja o le empiezo, pongámosle que tenga un suelo apto para la soja, pero le empiezo a plantar
cultivar soja y cosecharla, y ese relieve ya, por más que tenga una base natural, el clima sigue estando, hay un río al lado, pero el bosque no. Ahora ese bosque que estaba presente, se lo despojó todo, como sucede hace 10.000 años atrás. Ya esta es una técnica de hace 10.000 años de quitar bosques para poner un cultivo. Entonces, a partir de ahí, esa base natural va a cumplir una función económica. ¿Mm? Es a esto lo que yo quería decir. Que las bases naturales, a veces cuando salen, ¿no? Cuando salen de esta lógica de la naturaleza, ya empieza a formar parte de una lógica económica. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa esto la lógica económica? La lógica económica es entender que esa base natural ofrece determinados recursos. ¿M? Ya utiliza, ya no son más cosas las que hay, ya lo que hay es un suelo fértil, hay un río, el clima ayuda, como por ejemplo la industria vitivinícola. La vitivinícola es la de los vinos. ¿M? Y se necesita altura para eso. ¿Está? Para tener una buena maduración, para cultivar una determinada especie de uva, y obtener un tipo de vino que no sea un vino común y corriente, ¿no? No estamos hablando ni del Termidor, ni del marca Carrefour, ni nada de eso. Esos son todos rebajados, si se quiere decir. Pero en el mundo son pocos, relativamente pocos, los países que pueden producir vinos competitivos. ¿M? Entonces, ¿qué digo con esto de vino competitivo? Porque a pesar de que hay un tipo de vino, que es comúnmente el vino tinto, si le quieres decir, también hay otros vinos que son el Malbec, el Cabernet, el Syrah, bueno, los blancos, que son los torrontés, los Sauvignon Blanc. Hay un montón de especies de vinos, de uva, para producir un tipo de vino, ¿no? Por ejemplo, el Malbec es típico argentino. ¿M? El Pinot Noir es de otro tipo de territorios. Uruguay, que tiene una poca altitud, su base natural ofrece poca altitud, entonces puede producir un tipo de vino. ¿Ven cómo estamos pensando que esa base natural que Uruguay antes no utilizaba, en los territorios uruguayos antes no se utilizaba para producir vino, que estaba más relegado a la ganadería o a la agricultura? Bueno, ahora la zona, por ejemplo, de Carmelo, que tiene un poco de, digamos, más de altura, o hay otras zonas también que están cerca de Minas, que es otro territorio uruguayo, cerca del Cerro Pan de Azúcar, ofrecen la altitud para producir una especie de vino que se pueda adaptar a ese territorio y que tiene un buen sabor y que puede ser vendido en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dependiendo de la sociedad, nosotros tenemos, o de las necesidades de la sociedad, nosotros tenemos la forma de aprovechar esa base natural para poder elaborar un producto en un determinado tiempo, ¿m? Y que ese producto va a necesitar de recursos naturales. La vid, el suelo, el río, si no hay río, irrigación desde otro lado, altura, un relieve, un clima determinado. Eso que ofrece la base natural ahora entra la lógica del mercado. ¿M? Cosa que antes podía suceder porque capaz que producían ganadería ese territorio. Bueno, ahora se abandona la ganadería y ahora se trabaja ese territorio para el vino. Es un ejemplo muy básico de cómo pensar, cómo los territorios se transforman de acuerdo a las necesidades no solamente uruguayas, porque ese vino también es comercializado en Argentina, especialmente acá en Tigre, en lo que se llama la ruta del vino. Se comercializa en Entre Ríos, también tiene un mercado, a esto es lo que yo voy, ¿no? Que también se puede exportar. Y esto es muy importante para los mercados. ¿Qué exportamos? ¿Qué es lo que nos va a dar dólares, si se quiere decir? ¿No? Porque una cosa es ganar pesos uruguayos y otra cosa es ganar dólares, ¿no? El dólar se puede devaluar, que esto después lo voy a explicar en otro momento, pero lo explico rapidito. Ese dólar se puede devaluar y se puede transformar en muchos pesos uruguayos dependiendo de la devaluación que haya. Hay una especulación con todo esto. El sistema financiero, parte de la economía, de la lógica económica,
también presente para transformar un territorio. ¿Vieron? Entonces, para resumir esto de las bases naturales, y ya lo paso a un gran geógrafo que yo amo, admiro un montón, que la verdad que da muchas respuestas sobre esta situación, que es Milton Santos, un geógrafo brasilero, muy interesante. Vamos a trabajar muchísimo con Milton Santos, porque nos ayuda a entender muchísimo la realidad. Y además es fácil de entenderse, más en videos, no tanto en texto, porque en texto es medio complicado, pero en videos es un genio. O sea, si lo vemos en un video nos va a explicar mejor que con un texto. Entonces, para volver, ¿no? Milton Santos lo que decía era que el mundo, ¿no? El planeta, tiene cosas de la naturaleza. Esas cosas de la naturaleza son accionadas y se transforman. Como son accionadas por la sociedad, es decir, son intervenidas por la sociedad, esas cosas naturales se transforman en objetos. Ese objeto puede ser un poco más artificial o muy artificial. ¿Está? Como por ejemplo, un tomate que está en la verdulería nos puede parecer un objeto natural, pero en realidad ya fue artificializado. ¿Por qué fue artificializado? O volviendo al caso de la uva, ¿no? La uva que no es utilizada para la producción de vino que se vende en la verdulería, ¿no? Esa uva su suelo fue fertilizado, fue sometido a insecticidas, fue sometido a pesticidas, a un sistema de riego, a toda una lógica de producción de objetos artificiales. Es lo que nos hace pensar que esa uva ahora es un objeto artificial, si se quiere decir, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, con la uva hago una mermelada, tengo un objeto cada vez más artificializado. ¿Bien? Es como que son distintos niveles que hay para que se transforme en un objeto artificial. ¿Bien? Y que para eso necesitamos entender perfectamente la base natural del territorio. Si nosotros no entendemos la base natural del territorio, nos va a salir muchísima plata hacer eso. Porque claro, o sea, si vos querés cultivar una uva Malbec en el pleno delta, intentalo, te va a hacer un vino espantoso, seguramente no lo vas a poder vender. Pero si vos le aplicás a eso tecnología, más recursos naturales, ahí vas a tener un tipo de producto que sea acorde al territorio, a la base natural de ese territorio, que pueda ofrecer la base natural de ese territorio y al mercado. Esto es el territorio en sí, esto es el espacio geográfico, ¿no? Esta dinámica que hay entre cómo nosotros vamos transformando esos objetos en algo cada vez más artificial, según el mercado, en este caso. ¿Bien? Así que bueno, ahora pongo un poquito el video de Milton Santos, ustedes lo miran, traten de escuchar bien porque es brasilero y el español medio como que no se puede entender bien, pero igual si no entienden algo yo después lo tipeo abajo, no sé, lo vemos en clase. Pero la idea es que lo puedan escuchar de la primera fuente porque es un tipo muy grosso, cambió toda la geografía de Latinoamérica justamente por estos temas. Así que bueno, pero presten atención a cómo dice esto de cómo se transforman en objeto las cosas. ¿Bien? Perfecto. De nuestra preocupação, é o espaço geográfico, que antigamente se chamava el medio. Antigamente se chamava el medio. E agora certamente ver chamar el medio, porque quando falamos de espaço, toda a gente pensa no espaço sideral. Então, possivelmente, volveremos a chamá-lo de medio, o que seria excelente. Porque incluiria na geografia esta coisa chamada medio ambiente, que se nos escapa velozmente. Então, eu dizia, a geografia é viúva do espaço, porque não é uma separação ocasional, é uma separação total quando uno queda viúdo ou viúda, não? Era essa a ideia, solicitando aos geógrafos encontrar um R para seu trabalho. Por quê? Eu pido desculpas de dizê-lo, vou dizê-lo com toda a humildade, não há nenhuma arrogância no que vou dizer. E nas outras ciências humanas, há um centro, o que forma o básico, o sistema
de pensamento aplicado à sua respectiva parte da realidade. No centro. Na geografia não tem centro algum. Tudo é possível. E por isso os geólogos com frequência se sentam e começam a escrever, sem nenhuma disciplina teórica prévia. E nas outras disciplinas, há esse centro que permite a construção de um sistema e o resto são dados. E na geografia, todos são dados. Equívoco que temos que rapidamente modificar se queremos falar com os demais. É por isso que não falamos com nadie. Os geógrafos não são ágrafos, porque escrevem muito, pero sua voz não tem sonido, porque falta este sistema mínimo que permite uma construção aplicável às situações reais. Estou exagerando, porque penso que me chamaram aqui para isso. É evidente que há em toda parte um movimento para cuidar dessa deficiência de nossa disciplina, que trabalhando com as palavras comuns do pueblo, é nossa grande virtude, essa capacidade de utilizar a língua general de nossas populações. Sim. Quando queremos produzir geografês, produz um desastre raramente ultrapassado. Me parece que nos falta essa dedicação à visão das coisas, que chamamos geográficas, a partir de um sistema. E para isso, a questão do espaço me parece central. Espaço é outra coisa, do meio. El meio. Pero quizás, posiblemente, en este planteamiento tuyo, que ha sido un poco provocador. Sí, claro. Que me parece muy bien. Creo que la provocación... Veremos después. La provocación en el trabajo intelectual. No solo... Tú has hablado de que no te estabas muy de acuerdo con eso de ciencia. Vamos a no hablar de ciencia geográfica. Vamos a hablar de el trabajo intelectual. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales de tu concepción del espacio? Bueno, el espacio es un producto de la historia. La geografía siendo, por consiguiente, uma disciplina, uma ciência histórica. É dizer que, sendo uma disciplina histórica, está submetida às leis do tempo. Câmbio, irreversibilidade, com as quais trabalhamos na geografia física e na geografia humana. Minha proposta central é que consideremos o meio, o espaço, como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações. Isso seria o meio geográfico. Isso seria o espaço. Por que é ligado a essa proposta de solução? Para mim, hoje, 12 de maio de 1997, é uma solução de la qual hablo com força, pero que é uma solução provisória, como qualquer coisa de que habla
investigador consciente de suas próprias debilidades. A ideia é a seguinte: encontrar uma formulação sencilla e que permita uma complicação posterior. É dizer, quando digo um sistema de objetos, um sistema de ações, isso supõe que foi a partir dessa primeira sencilla proposta, dizer, pero os objetos são divisíveis em naturais e não naturais. Porque alguns chamam artificiais, os outros chamam culturais. As coisas propriamente ditas, os objetos naturais, e os objetos que são as coisas culturais ou artificiais. E por aí vou. A mesma coisa com as ações. Pela primeira proposta é muito sencilla, mas tem que permitir que seja desdobrada. Para isso, me é valido de uma categoria que a geografia não ha trabalhado de maneira sistêmica, que é a questão da técnica. Porque a questão da técnica, ela pode servir tanto a trabalhar os objetos artificiais, que são cada vez mais objetos técnicos, dos objetos que são contemporâneos de nós outros, sendo quase todos, ou todos, objetos técnicos, e os objetos naturais, que podem também ser tratados como objetos técnicos. Vou insistir nisso. Os objetos naturais que podem igualmente ser tratados como objeto técnico. Porque a técnica, as técnicas são para todos nós outros uma promessa. E lo mesmo podemos fazer a partir da técnica com as ações. As ações também têm conteúdo técnico, porque a técnica hoje não é exclusiva dos objetos materiais. Ela inclui a subjetividade e a intersubjetividade. Então, a partir de ela, podemos trabalhar ou retrabalhar as ações humanas. As ações sobre objetos. Essas ações se fazem sobre objetos, frequentemente pré-determinados. E o meio é isso. São os objetos sendo acionados por las ações humanas, individuais ou coletivas, de pessoas, de instituições, de empresas, modificando o valor, o significado dos objetos, do meio, do espaço, ao mesmo tempo que permitindo a uns e nem sempre a outros as ações, porque os objetos são seletivos de ações. Não temos a possibilidade de utilizar todos os objetos, não. E é por isso que nas metrópoles solamente são metrópoles para alguns, não para todos. Como o que chamamos de metrópoles globais, apenas lo são para algumas empresas, para as demais pessoas, são metrópoles, pero não são globais. Então, não sei se vocês estão seguindo esta tentativa de resumir algo que me parece complicado, porque a geografia, sendo uma disciplina que trabalha com a natureza, que não é tão cartesiana como se disse, e que trabalha com o homem, que felizmente busca escapar ao domínio da linha reta e busca cada vez mais trabalhar a partir de arabescos, como eu aprendido ayer com a professora Maria Helena. Toda a teoria que não queira simplificar demasiado a realidade acaba por não ter que volver-se sinuosa, pero que se volve complexa, necessitando, por conseguinte, que uno se detenga para estudá-la
Então, vejam que a coisa é complexa. Reconhecemos que a coisa é complexa, mas para discuti-la, vamos tomando seus atributos, separando os atributos, construindo um núcleo sencillo, para depois retomar os atributos e complicar os capítulos e apresentar algo que, como acabo de fazer com este pequeno livro, que me ha tomado 20 anos de investigação e 3 anos de redação, sem nenhuma segurança que está bem do que dito, é uma vez mais uma provocação que outros digam, pero cumprindo este desideratum de buscar um sistema para nossa disciplina. En este sentido... Bueno, entonces, un poco como para resumir lo que decía Milton Santos, es esto de pensar cómo las sociedades pueden accionar objetos, ¿bien? Esto es la intervención que nosotros hacemos sobre las cosas naturales para transformarlas en bienes que nosotros necesitamos, ¿bien? De acá salen varias cuestiones a trabajar. Una de ellas tiene que ver con el concepto de bienes naturales y otra tiene que ver con el concepto de actor social. ¿Bien? ¿Qué son los bienes naturales? Los bienes naturales los podemos pensar de una forma sencilla como aquellos elementos que la naturaleza ofrece en su base natural y que son para todos y todas. ¿Bien? Por ejemplo, el agua, el suelo, son bienes naturales muy importantes para la subsistencia. Legalmente hablando, y ya acá entramos al concepto de actor social, porque esto es por parte de qué es lo que nos ofrece la naturaleza, el otro concepto que yo quería especificar era el de actor social. Actor social es aquel que acciona objetos. Actor actúa sobre los objetos. El actor actúa sobre los objetos, los interviene. Y nosotros podemos encontrar 3 tipos de actores sociales importantes. Un actor social que vamos a encontrar es el Estado. Esa institución o ese conjunto de instituciones educativas, económicas, políticas, culturales, etc. Eso es el Estado, ¿no? El que arma las leyes, el que declara que las sociedades en un sistema democrático son sujetos de derecho, que tienen derechos. ¿Bien? Ese es el Estado. El Estado con sus instituciones y sus leyes. El otro actor social serían las personas, nosotros, que también formamos parte del Estado. O sea, acá todos los actores sociales no es que están totalmente divididos. Formamos parte o ocupamos un rol de actor de acuerdo a cómo intervenimos en el territorio. Entonces, por un lado dije que estaba el Estado con sus instituciones y sus leyes, y por otro lado estaban las personas, que son los sujetos de derecho. Las personas entendidas como ciudadanos, como vecinos, como consumidores también, y productores. Las personas en general, la población en general, ¿no? La sociedad tiene una lógica determinada para actuar también, que es distinta a la del Estado, mientras que el Estado es el que con sus instituciones arman, controlan y ofrecen a la sociedad herramientas políticas, jurídicas, económicas. La sociedad es el que las utiliza, ¿bien? Y acá también entra otro actor social que es importante, que también son personas, que son las empresas. Las empresas también son personas, personas jurídicas en este caso. Pero son otros actores sociales, porque estos actores sociales lo que hacen, básicamente, como actor social, ¿cuál es su forma de intervenir? Producir, la producción de bienes y servicios, ¿bien? Para que las otras personas lo consuman.
Acá capaz podemos pensar en un concepto que tiene que ver más que nada con la sociología, que es esto de la relación que hay entre trabajador y el capitalista. ¿Mm? Esto es algo que ya lo había hablado muchísimos sociólogos, obviamente Karl Marx, uno de los grandes que pensó todo esto, y que lo ha logrado demostrar. Entonces, tenemos los actores sociales al Estado, la empresa y las personas, cada uno relacionándose de distinta manera con el territorio. Eso es lo básico. El Estado con sus instituciones, la empresa con la producción y el resto de la sociedad como trabajadores, consumidores. ¿Bien? Ahora, ¿qué tienen que ver estos actores sociales con los bienes naturales? ¿Mm? Cuando un bien natural es sujeto o está en un conflicto, es fuente de un conflicto entre los tres actores sociales, acá es cuando hay que pensar la problemática geográfica. ¿Por qué? Porque cuando un bien natural es sujeto de tensiones, de una negociación continua entre estos tres actores sociales, el territorio se transforma. El territorio constantemente se está transformando. Entonces, la base natural también se va a transformar, la sociedad misma se va a transformar, el Estado se va a transformar y la empresa también se va a transformar. Todo se transforma en este proceso de negociación por el bien natural. Y acá voy a un ejemplo. Un ejemplo muy común es lo que sucedió con el caso de una mina en Catamarca, que es bajo la lumbrera, ¿no? Esta mina aprovechaba un río que se llama el río Bisbis para hacer la fuente para poder, o el medio, mejor dicho, perdón, para hacer el medio para poder eliminar los desechos tóxicos de la mina, como por ejemplo el residuos de uranio, residuos de mercurio, de arsénico, de todo tipo de químicos. Entonces, bueno, ese río sufría varias veces pérdidas de desechos. O sea, no había un tratamiento correcto de tratamiento de desechos que hacía una empresa. Vieron que a nosotros, si por ejemplo, o también a algunas empresas, a las pequeñas empresas, por ejemplo en el puerto, si vos tiraste la basura en un lugar determinado, lo que sea, tenés una multa. El Estado ahí actúa como organismo de control, como institución, para poner una multa. Bueno, estaba pasando que esta mina, esta empresa canadiense, se había instalado en los años 90 y durante muchísimo tiempo utilizó un bien natural como un medio de desecho, ¿no? Que era el río. ¿Qué pasaba? Este río, el Bisbis, donde está la mina, y abajo va cayendo el Bisbis, con todos los químicos, ese río y esa mina están a 40 kilómetros de la Ruta 40. La Ruta 40 es lo que comunica de punta a punta a la Argentina. Y como comunica de punta a punta a toda la Argentina, durante muchísimo tiempo se instalaron muchos pueblos, ¿está?, alrededor de esa ruta, y que se han tratado de sostener a lo largo del tiempo, con distintas formas, digamos, económicas, ¿no? De producción de ganado, de algunos cultivos. Entonces hay un pueblo que está, por ejemplo, está la mina por acá la Ruta 40, y hay un pueblo al sur de esta Ruta 40, que es un poquito al sur de la mina, perdón, siempre entre el mismo radio, de 40 kilómetros. 40 kilómetros de acá a Capital, básicamente. Un poco más lejitos, pero es muy cerca. Y el río pasa por ahí. Y en medio hay una montaña y un cerro que divide, o bajas el cerro, llegaste a la mina, pasa por el otro cerro, tenés el pueblo Belén, ¿no? Belén, San Fernando, un montón de pueblos que están en la Ruta 40. Entonces, claro, estos pueblos tenían el impacto directo de todos los desechos. O sea, se estaba utilizando un bien natural como fuente, o mejor dicho, perdón, se está utilizando un bien natural como medio de transporte del tratamiento de residuos de una empresa minera extranjera. Y quienes pagaban las consecuencias de todo esto era el pueblo de Belén. Belén, San Fernando, estos pueblos que están sobre la Ruta 40.
Esto perjudicaba muchísimo las economías, porque los suelos se contaminaban, porque tenían cada vez menos acceso a territorios, porque la mina compraba casi todas las hectáreas que estaban alrededor para evitar justamente que se instale gente o se instalen emprendimientos ahí. Entonces, cada vez tenían menos territorio para poder trabajar. Entonces, esto se convirtió en un gran colapso social, ambiental, político, que desde que empezó la mina, allá por los años 90, hasta la suspensión de las actividades, todo eso, ese tiempo, todos esos años, el territorio se vivió transformando continuamente y la sociedad también se volvió transformando. Perdón, y la sociedad también se transformaba continuamente. ¿Por qué? Porque una sociedad donde peligraba su subsistencia, como el pueblo de Belén, ahora se transforma se transforma de manera organizada en comunidad para poder defenderse contra el otro actor social que es la empresa minera. Y este actor social, la empresa minera, la bajo la lumbrera, aprovechó, y aprovechan como muchas minas también, aprovechaba las leyes que ofrecía el Estado en el Código Minero de que podían evitar impuestos, de que pagaban muy poco al Estado, muy pocos impuestos al Estado, o algunos impuestos no los pagaban directamente porque estaban exentos de hacerlo durante un tiempo. Entonces, claro, todo esto entró en un conflicto político, económico, ambiental, ni hablar, todo por un bien natural que estaba en disputa, que era el tema de los suelos y los ríos. Y esto, ¿no?, desencadenó en un tratamiento judicial que termina con la suspensión de las actividades. Bien, entonces esto que pasa en Catamarca, y que sigue pasando en muchas partes de la Argentina, en la cordillera, es justamente uno de los ejemplos de cómo los territorios con la globalización, comienzan a tener tensiones, enfrentamientos y conflictos por los bienes naturales. ¿Bien? Y que la forma que encuentra la sociedad, es decir, los vecinos, es la organización política. No tanto desde partidos políticos, sino como nace una organización política, una organización comunitaria que la respuesta que encuentra para su subsistencia es la herramienta política, porque si no, no tiene otra herramienta. ¿Está? O sea, sin hacer nada seguirían siendo contaminados. Entonces la respuesta que tiene la sociedad de estos pueblos, la respuesta que tienen estas comunidades es organizarse políticamente para frenar a la empresa y poder preservar los ríos y los suelos. ¿Está? Esto es una respuesta política. La política está en el imaginario de la gente como que yo en política no me meto, tenemos un montón de discursos de estos que vienen de la tele, de que no hay que meterse en política y todo eso. A ver, esto tiene que ver con organización comunitaria y que es una respuesta política. ¿Está? La respuesta política de la gente logró frenar a una empresa colosal, que es bajo la lumbrera, de capital canadiense, básicamente. Entonces estas experiencias de las comunidades, de economías regionales, como dije anteriormente, es lo que permite organizar a este actor social llamado sociedad, comunidad, ahí está, esa palabra me gusta más, ¿no? Comunidad, para diferenciarlo de la empresa, ¿no? Es lo que permite a las comunidades apropiarse de la política para transformar su territorio y poder intervenir el río como la comunidad cree que se debe intervenir ese río. ¿Estamos? Porque también acá hay otro conflicto también, y es que en las leyes de la globalización, porque casi todos los países globalizados tienen esta ley, recuerden que el medio para globalizar un territorio es el mercado. Las leyes se adaptaron principalmente, todas las leyes, estoy hablando del principio del siglo XX, casi todas las leyes se adaptaron para considerar a las empresas también como personas. Entonces, si es considerada una persona, esa persona, la empresa, también tiene derecho a apropiarse de ese río, ¿no? Entonces tenemos una persona poderosísima
que quiera apropiarse de ese río y que entre en conflicto con otras personas para también intervenir ese río. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Políticamente. Políticamente. ¿Por qué políticamente? Porque si ese río no es definido por la Constitución Nacional, por las leyes nacionales, por las leyes provinciales, como que todos los ríos son propiedad del Estado, de la gente en general, entonces tendríamos una situación donde todas las empresas van a apropiarse de los ríos sin interesarle las comunidades cercanas en las que están. Bien, por eso la respuesta tiene que ser política, básicamente. Yo ahora les voy a pasar un ejemplo de todo esto del caso de la lumbrera, debajo de la lumbrera, para que vean, ¿no? Y después lo vamos a trasladar a un ejemplo local. Vamos a pensar primero, porque la idea es poner en diálogo territorios, ¿no? Porque digo diálogo es esto de decir que cómo tomar experiencias de otros territorios para pensar las experiencias que están haciendo en nuestros territorios cercanos como Tigre y el Delta específicamente, que es una base natural disputadísima, llena de conflictos. Pues justamente tenemos varios ríos, tenemos varios humedales, tenemos varias plantaciones, distintos tipos de suelos, o sea, hay un montón de bienes naturales ahí que son importantes y que son de todos encima. Entonces, gran tema, ¿no? Así que vamos primero al caso debajo de la lumbrera, volviendo a Miguel Santos, de cómo se accionan los objetos para el aprovechamiento empresarial. Y cuando ese bien natural, que es la fuente de los recursos, como el agua, se transforma en un medio, para el tratamiento de residuos de una empresa, y ahí entra la comunidad a defender su territorio, ¿no? Su territorio que están hace tiempo, como ya había dicho. Entonces, bueno, vamos con el ejemplo, lo voy a explicar un poco con imagen satelital para que se entienda, para que vean la cercanía, entre la empresa, el río y los pueblos que están, la Ruta 40, para que entiendan la gravedad del conflicto y que obviamente es una respuesta política la que toma tanto la empresa como la gente, y que la justicia dirime ahí como una... Porque perdón, acá también quisiera aclarar algo más. La respuesta política que se da desde la gente es también utilizada desde la justicia, ¿no? Esto se lleva al ámbito de la justicia, claro, pero la justicia puede determinar, listo, acá no va a haber más empresa bajo la lumbrera, o la suspenden, que en realidad lo que hicieron fue suspender la actividad por cierto tiempo, o sea, va a volver a operar esa empresa. Tiene que después reunir ciertos requisitos y toda la bola, y después vuelve a operar. O sea, acá no es que se va la empresa. Pero la comunidad no se quedó con la herramienta judicial del Estado nada más. Esto es lo que yo quiero insistir siempre. La respuesta política que tuvo la comunidad también fue elaborar leyes, ¿no? Porque también lo que se encontraron es que faltaban leyes, habían que modificar leyes que no estaban o que promovían la utilización de los ríos como canales de residuos, ¿no? Entonces lo que hicieron estas comunidades fue transformar las leyes del Estado e incorporar nuevas leyes para poder justamente lograr un acceso y un control más democrático sobre los bienes naturales. Esto creo que tiene que ser la respuesta siempre de las comunidades, y las vamos a encontrar en casi todas las comunidades, en todas las situaciones de resistencia, en todas las situaciones de lucha por un ambiente. Vamos a encontrar que la respuesta es jurídica y política, legal, o sea, a nivel de la justicia y a nivel político. Se utilizan leyes para determinar qué va a pasar a corto plazo, y se construyen leyes con las comunidades para poder garantizarlas después, ¿no? Es interesante esto de pensar cómo podemos construir territorios también, ¿no? Desde el ámbito político. Construir territorios democráticos, o sea, construir territorios a través de la participación democrática,
entre todos, o construir un territorio desde la imposición de una empresa. ¿Mm? Estos son claros ejemplos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es usar la herramienta de Google Maps, que es una herramienta que vamos a utilizar muchísimo y que nos va a servir para trasladar todo el ejemplo y tener dimensión de este conflicto. Entonces vamos a abrir. Voy a ubicarme rápidamente donde estamos nosotros porque yo ya estuve probando. ¿A dónde estamos nosotros? Tigre. Bien. Yo tengo esto habilitado como imagen satelital siempre porque me es más cómodo, consume muchos datos, pero bueno, nos permite, digamos, tener como una foto aérea de lo que es. Ustedes si cambian la capa, tocan ese cuadradito, van a encontrar que tiene la estándar, que es la que menos consume datos, la de siempre, la de relieve. ¿M? El relieve ya no muestra según el color, la altura del suelo. Bien, vamos a satélite. Bien, ya con esto me buchoneé donde vivo, pero bueno, eh, vamos a ir cambiando la escala. Ustedes están viendo por aquí, algunos. Tenemos el delta, vamos a salir de la escala y vamos a trasladarnos hasta Catamarca, un viaje a Catamarca vamos a hacer. Catamarca está en el norte, sobre la cordillera. Ya vemos San Fernando, que es la capital. Y ahí ya estamos viendo Belén, a partir de Belén. Nos va a servir como guía. Bien, vamos. La ruta 40. Esta es la ruta más importante del país que comunica todo el territorio argentino desde el sur al norte. A ver cómo es Belén. Esta sería la comunidad, el pueblo. Voy a cambiar un poco el mapa para que lo vean más fácil. Vamos al estándar. Y este es el pueblo de Belén, ¿no? Todas esas callecitas, vemos que está apoyada sobre la ruta 40, sobre el río Belén, un río bastante caudaloso, donde obtienen el agua potable para sobrevivir, así como nosotros obtenemos el agua potable de nuestros ríos. Bueno, Belén, acá también aprovecha el río Belén para poder consumir. Bien, ahora, ¿dónde estará la empresa bajo la lumbrera en todo esto, no? Bien, voy a cambiar de vuelta. No, vamos a dejarlo así para que se lleven la sorpresa ustedes. Bien, vamos a trasladarnos a ver si aparece. Me parece que tiene que cambiar porque no va a salir satélite. Bien, ahí está. Ya se ve ese punto gris sobre el planeta como si fuese una mancha. Esto es la empresa bajo la lumbrera. ¿Mm? Lo que ustedes ven son las tres partes de una mina que se caracteriza por llamarse minas a cielo abierto. ¿Por qué minas a cielo abierto? Hay dos tipos de mina. Una mina que es subterránea, que son las que nosotros conocemos de las películas, que son túneles que se hacen y van los mineros y van rastrillando todo el túnel para ir sacando el carbón, sacar el metal, lo que sea. Y después está la opción, digamos, más rápida, que es básicamente volar la montaña, ¿no? ¿Para qué vamos a estar cavando días, años, si podemos volar la montaña directamente? Total, es una actividad que requiere muchísimo esfuerzo y con esto simplemente con explosivos y alguna maquinaria ya la sacamos del mapa. Bien, a ver, primer elemento a tener en cuenta acá.
tenemos de la mina, vamos a ir primero a donde se está sacando todos los metales que puede producir. Entonces vamos a acercarnos a la primera, que es este gran agujero. Capaz que ustedes lo ven, no sé, como una montaña, algo que va hacia arriba, pero en realidad esto va hacia abajo. ¿Está? Ya como ven, ahí están todo lo que se explota. Ahí están instaladas las instalaciones. Hay que tener en cuenta que Google utiliza imágenes que son de otros años para poder armar el mapa completo. Pero van a ver que acá tenemos ya transporte que está ahí utilizándose, ya se ve medio pixelado. Acá hay otro transporte. Son todos medios de transporte, porque estos son como rutas internas que tiene la mina adentro. Directamente se vuela y se va recorriendo todo en, ¿cómo es esto? En un terreno sinuoso, hacen una ruta sinuosa para poder ir detonando. Porque nosotros vemos como especie de escaleras ahí, ¿no? Esto no es que sean escaleras porque sí, no es que va a haber gente ahí rastrillando y todo eso, no, eso se le coloca el explosivo ahí en el piso, se detona y se va sacando, ¿ok? Todo va cayendo hacia acá también. Esta sería la base de la mina, donde se va a ir rastrillando todo, o sea, con maquinaria, no con tantas personas. Como ven, casi ninguna persona hay, son básicamente maquinarias. Por lo tanto, es un tipo de mina que no necesita tanta mano de obra como las clásicas. Un agujero cada vez más grande. Ahora, donde está este agujero, antes había una montaña. Está como estas que ven por acá. Esta montaña se voló. Está toda volada. Se explotó toda la montaña y se va sacando todo con las rutas internas. ¿Está? Bien. Este sería el lugar de explotación específica. Después de este lugar de explotación, yo dije que había tres partes, está el lugar de tratamiento. Todo se va trasladando hasta estas zonas donde luego en estos galpones se hace clasificación, triturado, se hace tratamiento del mineral rápidamente como para poder ir transformando, si se le quiere decir, los minerales en algo más sencillo después de trasladar. Bien, todo esto, acá están los tanques de agua, todo, ¿no? Todo esto sería la parte industrial que tiene la mina. Es decir, tenemos la zona de explotación ahí nomás, donde se extrae el mineral, y después tenemos acá la zona de primer procesado. Este es como proceso productivo, es un proceso productivo que no empieza ni termina en este territorio. Acá se hace un primer procesado. Después se traslada a Santa Fe, todo lo que se procesó acá, y se lo refina en Rosario. ¿Está? O sea, es una mina que tiene la base en Catamarca, pero que comunica a otras provincias y por lo tanto hay otras provincias que se llevan también riquezas a nivel de impuesto, a nivel de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces es como que muy importante toda la producción que elabora. Bien. Y después nos vamos trasladando al centro de cuestión de todo este conflicto que, más allá de que este agujero ya es un impacto ambiental terrible, nos vamos a encontrar con el lugar más peligroso de todos, el embalse. ¿Les gusta? ¿Se tirarían a nadar acá? Este embalse, ¿cómo explicarlo sin... Bueno, sí, lo voy a explicar de manera que pueda dar un poco de asco. Este embalse son toneladas de agua, son toneladas de litros de agua, y que están mezcladas, porque ese color no es el típico del agua, están mezcladas con mercurio, están mezcladas con arsénico, están mezcladas con un montón de químicos que sirven para poder sacar el desperdicio de lo que se trabajó en la planta. ¿Está? Todo este embalse sería, digamos, una gran laguna artificial llena de químicos, obviamente hipertóxicos, ¿está? Que bueno, este es el tratamiento que se aprobó que puede tener el residuo de la mina. Toda empresa tiene residuos. Bueno,
y se le hace un tratamiento de residuos. Este es el tratamiento de residuos que hace la mina. ¿Está? Todo este cóctel de químicos sirve para limpiar a los metales y llevarlos en un estado mucho más limpio hacia Rosario. Bien. Todo esto sería el complejo mina bajo la lumbrera. Algo que sirve muchísimo para poder entender la dimensión de la mina. Es una herramienta que, bueno, está bien, Google Maps es como básico solamente para un consumo doméstico, para irnos de viaje o algo por el estilo, no es para un consumo, no se lo utiliza para investigación, se utilizan otros programas mucho más específicos y con más herramientas que Google Maps, pero bueno, la idea es tener a mano algo como para poder guiarse para nosotros, ¿no? Para trabajar en clases. ¿Qué es la herramienta que sale cuando yo cambio la escala? Abajo, al lado del circulito de ir, van a ver que hay una línea que se ensancha y se achica, y eso es la escala. Dice 1 mi y 2 km, una milla, 2 kilómetros. Nosotros siempre usamos en Argentina el sistema de kilómetros, pero bueno, vamos a sacar un poco la dimensión de esta mina utilizando esa herramienta, ¿no? Lamentablemente tenemos que como que movernos para que esté habilitado y sostener la pantalla con los dedos. El embalse, si yo lo coloco, tiene 2 kilómetros. Bastante, ¿no? 2 kilómetros y voy a ver si lo puedo dar vuelta ahí de ancho y 2 kilómetros, un poco más. A ver, lo vamos a ajustar para que quede. Y ahí está. Tenemos casi 3 kilómetros de largo, ¿no? O sea, 2 kilómetros y 3. Bien, bastante grande. El pozo que yo les contaba, que parece capaz una montaña para ustedes, pero en realidad es un pozo, no es para nada montaña, tendría alrededor de 1 kilómetro, pongámosle, sí, 1 kilómetro tiene, ¿no? Bastante. Bien, voy a ponerlo para que no se mareen de vuelta, como estaba antes, tucu tucu, y ahí estamos. Bien, todo el complejo mide alrededor de, a ver si lo podemos poner bien, 5 kilómetros, un poco más, 6 kilómetros seguramente. Me va a dar, porque tengo que atar todo esto, sí, entre 5 y 10 kilómetros. Bien, estamos hablando de un complejo minero enorme. Enorme. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Tenemos que encontrar dónde este embalse, desde dónde de este embalse, hacia dónde se arroja el desperdicio. ¿Está? Porque capaz que en Google Maps es medio difícil porque no te muestra bien los ríos, parecen rutas algunos ríos. ¿Está? Vamos a tratar de manejar con otras capas para ver si lo identificamos. Yo ahora la que puse fue la de relieve, para que no nos confundamos y veamos que lo más oscuro es lo más alto y lo más clarito es lo más bajo. Bien, todo esto sería terreno bajo y acá ya tenemos en terrenos altos. Nosotros tenemos que encontrar ahora cómo esto llega hacia el río Bisbis. Bien, que ese río en cuestión, miren a nada está. Ese punto azul que es el embalse, cerca de San Fernando y ahí abajo Belén. Vieron que casi nada hay de distancia, casi nada. Pero lo que van a ver, si se pueden dar cuenta, es que acá tenemos terrenos que bajan, ¿bien? Tenemos como una montaña que está para la izquierda y después tenemos un conjunto de sierras que está más a la derecha y en el medio como que hay un valle. Este sería el valle, ¿bien? Este sería el valle. Por acá cae agua, siempre, siempre cae agua. Y como verán, hay caminos que llevan. Miren, ahí nomás ya tenemos un camino que es depresivo, es decir, está más abajo. Y que bueno, todo está lleno de tuberías internas, tuberías externas, todo para poder aflojar ese embalse que si no se inunden. Está todo lo que viene desde acá. Miren el agujero ese que encontramos debajo de la lumbrera, ¿no? Parece un tumor. Pero bueno. Entonces, tenemos todo este terreno, bien, que cae hacia esta zona.
Bien, y de esta zona ya acá encontramos río. Están haciendo un río ahí. ¿Y ese río dónde termina? A ver, si sigo para abajo, me parece como que no se ve bien con el Google Maps. Pero ese río termina con este que se une del río Belén. ¿Lo ven? O sea, ahí tenemos el punto de encuentro de cómo las aguas se pueden conectar fácilmente. Ese contacto de aguas que después desembocan acá, porque parece como que no desembocaran, pero en realidad todas las aguas terminan ahí. El río Belén con todos sus brazos desencadena y termina su río acá, ¿ok? ¿Ven? Acá ya tenemos un canal que se ve tranquilamente, del río Luna Aguada, que acá vienen los ríos que venían desde otras zonas de la cordillera, ¿bien? Que son ríos que nacen y que bueno, se van comunicando todos y terminan después en este río. O sea, el río Belén indudablemente es el río más importante que tenemos en esta zona, donde hay mucha agua, ¿está? Y que ahí es donde se confluyen o donde terminan otros ríos también. Y entre esos ríos que terminan en el río Belén están las aguas provenientes de Bajo la Lumbrera, que si bien está ahí, todos los químicos terminan rápidamente vertidos en Belén. Esto es un gran problema, esto es un gran problema, porque estamos hablando de una situación que se traslada a la vida de una comunidad que históricamente se caracterizó por una agricultura, por una ganadería. Si ese río se contamina, ¿cómo impactaría en toda la vida de la comunidad? ¿No? ¿Está? Miren, además, al norte de Belén también tenemos una zona que es de valle, todo esto se llama valle, donde corren estos ríos. Corre el río Belén y está la ruta 40 pegada al lado, ¿está? O sea, si ustedes van paseando por la ruta 40, que en algún momento de sus vidas van a querer hacerlo, porque es una ruta hermosa, hay unos paisajes preciosos, que ahora después voy a buscar con imágenes, este, van a darse cuenta de cómo es la vida ahí, ¿está? Y que también es un lugar turístico. Pero que bueno, que se ve vulnerado por la presencia de Bajo la Lumbrera, esta empresa minera. Ya con un simple mapa nos damos cuenta de la gravedad del conflicto sin siquiera vivir ahí, ¿no? Algo que es difícil capaz de pensar si no tenemos una herramienta como el Google Maps. Podemos ya trabajar tranquilamente esa relación que hay entre Bajo la Lumbrera y Belén. ¿Está? Donde el río Belén es el río que canaliza o que donde caen todas las aguas, incluida la contaminación de Bajo la Lumbrera. Y como vemos también hay otros pueblos que están ahí que están sufriendo este impacto ambiental, ¿está? Ahora, para entender un poquito y ver, vamos a trabajar con otra herramienta que tiene Google Maps, que es el Street View, ¿no? Yo lo ubiqué ahí en Belén para que no nos salgamos. Vamos a Belén. Y si yo toco la palabra Belén, me salen algunas cositas tipo de explorar Belén, ¿no? Algunas fotos. Bueno, ya a mí me salen los hoteles donde uno puede ir a hospedarse. Esto sería todo de Belén. ¿Está? Es decir, hay una actividad turística, indudablemente. ¿Está? Si yo sigo viendo, bueno, no vamos a ver esto porque vamos a ver lo que ponen otros, pero bueno. Si yo toco Belén, me va a aparecer todo lo que hay y el territorio digamos, del pueblo de Belén. Bien, si yo doy con el Street View, que es esta fotito que está al costado, algo voy a poder ver para que vean que acá tenemos gente viviendo. Muy parecido, capaz, a algunas partes de Tigre, de San Fernando. Miren esa cordillera de fondo. Hermoso lugar para estar viviendo. Y toda esta gente sufre la contaminación de una empresa. O sea, hay una vida comunitaria que está viviendo acá. Que bueno, ¿no? Que nos ayuda a entender un poquito de la gravedad del conflicto que tenemos con Bajo la Lumbrera. Está. Bueno, esto es un paisaje hermoso, lindo para ir a visitar.
Este, bueno. Así que bueno, esto es como para pensar un poco y ver que cómo afecta a esta comunidad un lugar con una empresa como Bajo la Lumbrera. Tenemos esta comunidad donde solamente hay gente que trabaja bajo la lumbrera, está, que eso son cosas que después van a investigar ustedes en este ejemplo. Y que bueno, todo esto tiene que ver con cómo impacta de lleno en la vida de la sociedad. Yo creo, en teoría, no creo que podamos ver imágenes del embalse, no creo que tenga. O vamos a ver si toco bajo la lumbrera si hay algo. No creo que salga, porque no está permitido. No va a pasar el auto de Google Maps por ahí, así que está bien. Eh, no, es una empresa que, bueno, toda esta situación que se da. Miren, ahí hay otro río también, ahí hay otro río. Lo que ven en líneas blancas son vías de comunicación, ¿está? Vías de comunicación que terminan en el río, ¿eh? En este río de acá. Ahí se vio bueno cómo está la altitud. Bien. Bueno, espero que esto sirva un poco como para aclarar cómo las sociedades transforman el territorio. Me gustaría ahora buscar algunas imágenes de Bajo la Lumbrera para ir cerrando y después les dejo la actividad para que investiguen ustedes utilizando lo fácil y sencillo de esto, ¿no? Para que ustedes puedan construir la información con información disponible en internet y con el Google Maps, siempre conectados, traten de conectarse para que no les consuma muchos datos y trabajar el caso de la lumbrera. Y después, una vez que ustedes entiendan el caso de la lumbrera, vamos a trabajar el caso de Colony Park. ¿Está? En Tigre. Así que nada, bueno. Les dejo esto y abajo les dejaré las actividades y cualquier pregunta me dejan en los comentarios o me mandan a los grupos de WhatsApp que tenemos con algunos estudiantes. ¿Estamos? Así que nada, les mando un abrazo, vemos qué onda, cómo sale esto y si sale bien, seguimos trabajando un poco con esta dinámica que me parece súper interesante. ¿Bien?